Muy buenos días, tengan todos los que ya están con nosotros. Gracias por estar ya en sintonía de esta capacitación, que es ya la segunda que tenemos a bien aportar con ustedes. Hoy tendremos el tema los productos agroquímicos y el ambiente. Y para esta charla, pues tenemos a un conferencista invitado, quien es Julio Roberto Ruano. Él es asesor en regulaciones internacionales del Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, Gremiagro. Es licenciado en Química, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por 18 años ha trabajado en temas relacionados a regulaciones e industria de agroquímicos y cuenta con una amplia experiencia en implementación, desarrollo y dirección de programas educativos en buenas prácticas agrícolas. Es reconocido como pionero en la implementación de camas biológicas en Guatemala y por su experiencia en desarrollo y control de calidad, negociación y especificaciones de plaguicidas. Desde 2018 es el coordinador del subcomité Códex de plaguicidas y en la Mesa Técnica Nacional de Límites Máximos de Residuos, participando en diferentes foros nacionales e internacionales. Recordamos a todos los participantes que las consultas con respecto a esta capacitación se las haremos llegar a nuestro conferencista, el licenciado Julio Ruano, al finalizar su ponencia. Adelante, Julio. Muchísimas gracias, Luis. Bienvenidos a todos, muy buenos días. El día de hoy, tal como les comentó Luis, vamos a desarrollar un tema que son los productos agroquímicos y el ambiente. Vamos a tratar de darles una pequeña explicación de cómo la industria que desarrolla y comercializa agroquímicos efectúa una gran cantidad de estudios específicamente para lograr que los productos agroquímicos, si se utilizan correctamente en campo, no van a causar absolutamente ningún riesgo al ambiente. Vamos a desarrollar un pequeño contenido que es el que está aquí en pantalla. Vamos a hablar un poco sobre el aumento de la población a nivel mundial y la necesidad de la producción de alimentos. Luego vamos a entrar de lleno a la parte de los estudios y cómo se desarrollan los productos agroquímicos en vías de lograr una sostenibilidad ambiental. Y por último vamos a hacer una pequeña presentación de 3 programas ambientales en los cuales Gremiagro participa y desarrolla en Guatemala con tal de mantener el ambiente lo mejor posible. Como ustedes saben, la población a nivel mundial ha ido aumentando todos los años y por ende lo que se necesita al ir aumentando la población es una mayor cantidad de producción de alimentos. Siempre existe a nivel mundial el problema del hambre, mucho de esto causado por la falta de alimentos y de producción de alimentos. También hay otro montón de causas que tienen que ver con el problema del hambre, como causas de sociológicas o de guerras o qué sé yo. Pero de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos indica que aproximadamente 8.500 niños mueren cada día por desnutrición en el mundo, ¿verdad? Y se supone entonces que cada 5 segundos se muere un niño a nivel mundial por desnutrición. Mucho de esto debido a que también los alimentos no alcanzan para todo el mundo, o sea, se desperdician de alguna forma, pero la seguridad alimentaria y la producción de alimentos, que es lo que nos corresponde a todos los que estamos metidos en la parte agronómica y en especial a los ingenieros agrónomos que tienen que ver con la producción en campo, pues es necesario que todos hagamos el esfuerzo para lograr una mayor producción de alimentos con el área que actualmente tenemos para siembra. La población mundial ha ido creciendo año con año y en los últimos años se ha incrementado increíblemente, sobre todo en los países en vías de desarrollo. 1990 éramos 5.300 millones,
Actualmente en el 2020 andamos alrededor de unos 7.900 millones de personas en el mundo y se supone que para el 2050 vamos a llegar a los 9.700 millones de personas. Para el 2100 la FAO y sobre todo la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, calculan que para el 2010 la cantidad de personas a nivel mundial van a ser 11.200 millones de personas. A este punto, pues ya la población va a comenzar a estabilizarse en una línea que se va a poner un poco plana y posiblemente baje, porque las tasas de natalidad ya en ese tiempo en la mayor parte de los países ya van a estar bajas. Actualmente todos los países en vías de desarrollo y algunos países de mucha población a nivel mundial como la India, sus tasas de natalidad todavía son altas, por lo cual la población pues sigue creciendo tremendamente. Otro factor importante es la esperanza de vida, porque no solo hay más cantidad de gente a nivel mundial, sino que la gente vive más años en cada uno de los países. Aquí tengo 3 gráficas. En la gráfica de la izquierda podemos ver la esperanza de vida para Guatemala. Si se dan cuenta, en 1960 la esperanza de vida en Guatemala era aproximadamente de 46 años. Y actualmente, en el 2020, andamos con una esperanza de vida como de 73, 74 años. Es decir, la esperanza de vida del guatemalteco ha ido creciendo en los últimos años. Esto debido a múltiples factores. Más cantidad de alimento en la mesa, mejor tipo de alimentos, más medicina, mejores servicios médicos posiblemente, etcétera, etcétera. Eso es a nivel mundial, ¿verdad? En la derecha tenemos arriba una gráfica de China, de la esperanza de vida en China, que es el país con mayor población a nivel mundial. Y si nos damos cuenta, en 1950 la esperanza de vida de los chinos era muy similar a la del guatemalteco. Aquí andaban más o menos en 41 años la esperanza de vida en China en 1950. Y actualmente para el 2021 la esperanza de vida anda aproximadamente en un 76 años de vida para el chino, lo cual, si ustedes se dan cuenta, el incremento de la esperanza de vida allá ha subido tremendamente. Europa es igual, ¿verdad? Esta es la esperanza de vida en España. En 1910 era aproximadamente de 40 años. Luego bajó muchísimo por la pandemia de la gripe española que fue en el 2000, en 1918-19, y luego comenzó a subir nuevamente la esperanza de vida en España. Actualmente, en el 2020, anda alrededor de unos 85 años la esperanza de vida en Europa, y eso es general para prácticamente todo el continente europeo. Otra cosa que también es importante es que la gente actualmente gana más año con año. Es decir, el PIB per cápita de las personas normalmente ha ido aumentando en los últimos años. Aquí muestro cuatro datos, 4 estadísticas. En Estados Unidos, del 93 al 2020, el ingreso per cápita en Estados Unidos subió en un 105%. En Europa, un 106%. Pero lo que es impresionante es la subida del ingreso per cápita en los países de mayor población a nivel mundial. China subió el 450 y en India subió un 380% el ingreso per cápita en esos años, del 93 al 2020. ¿Qué significa esto? Que hay un incremento en la demanda de cultivos para alimentos, aproximadamente un 30% o más a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si una persona comienza a ganar más, lo primero que hace normalmente es alimentarse mejor, comenzar a comer otras cosas, comenzar a comer, por ejemplo, antes no comía carne, ahora pues podrá comer 1 o 2 veces por semana carne, come más verduras, más frutas, etcétera, lo cual hace que el incremento de la demanda por alimentos se vea subida en un montón. Esto también es un reflejo de lo que pasa a nivel mundial. Cuando hay mayor cantidad de ingreso en las personas, la gente comienza a comer mejor, como les decía, y uno de esos rubros es la carne. Pero la carne también requiere definitivamente
de producción agrícola. Si nosotros nos comemos 1 kilo de carne de pollo, para que ese pollo llegue ¿cómo se llama?, a engordar y a estar listo para comerlo, por cada kilo de carne de pollo que nosotros comemos, el pollo tuvo que haberse comido 2 kilogramos de cereales o de concentrados. Igual en el cerdo, por cada kilo de carne de cerdo que comemos, el cerdo tuvo que haber sido alimentado con 3 kilogramos de cereales. Y la vaca o la carne de res, por cada kilo de carne de res que nosotros consumimos, la vaca tuvo que haberse alimentado con 7 kilos de granos o de pasto. Todo esto lo que significa, definitivamente, aparte de todo lo demás que son legumbres, ¿cómo se llama?, granos, verduras, frutas, etcétera, todo lo que hace es que la producción tiene que ir aumentando año con año, ¿verdad? Esta es la producción estimada aproximadamente en verde que se dio del 1995 al 2020. Como se ven, se están dando cuenta, la producción aumenta año con año, pero la producción necesaria para alimentar a toda la población, que año con año también aumenta, es mucho más alta. Es decir, todavía estamos cortos y tenemos que subir el nivel de producción de alimentos para poder abastecerle a toda la gente que está en el mundo. Se calcula que para abastecer a la población del 2050, que estaremos llegando a los 9,000 millones de personas, la producción agrícola a nivel mundial se tendría que incrementar en un 70% y en todos nuestros países en desarrollo en un 100% para lograr llevar alimentos a todo el mundo. Esto es una labor enorme para la agricultura y para todos aquellos que se dedican a la agricultura. Cada vez todo el consumo de alimentos a nivel mundial proviene prácticamente de la producción agrícola. Ahora bien, hay un problema en esto. Y el problema es que la tierra cultivable no crece, se mantiene o disminuye año con año. Y ese es un problema, porque si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, que es una gráfica de la FAO, la tierra cultivable en hectáreas por persona desde 1960 aproximadamente al 2015, que está esta gráfica, la tierra cultivable ha ido en disminución y cada día disminuye más por varias razones. Se crean más ciudades, más vías de comunicación, fábricas, etcétera, que le restan área al área cultivable, por lo cual tenemos que producir mucho más en la misma cantidad o menor cantidad de tierra que antes para poder abastecer el alimento que la gente tiene que llegar a consumir. Como les decía, los seres humanos sus alimentos los obtienen en aproximadamente más del 99.7% de los alimentos que se producen en la tierra por medio de la agricultura. ¿Cómo se logra esto? Pues produciendo más en una misma área, definitivamente. Aquí hay un ejemplo que a mí me gusta ponerlo, que lo dio el doctor Jacques Diouf en la Cumbre Mundial de Alimentos en Roma en el 96, el cual indicaba que en 1850, 4 agricultores en una determinada cantidad de área producían alimento para ellos mismos y su familia y además les sobraba alimento para alimentar a una persona más. Ya en 1900, que ya comenzaron a usarse algunos productos para protección, como por ejemplo el cardo bordelés, el azufre y otros, algunos extractos de nicotina y otros que se utilizaban para control de plagas y enfermedades, en la misma área ya un agricultor en 1900 podía producir alimento para él y aparte alimentaba a 4 personas extras. Es decir, en la misma área comenzó a producir más. Y eso, conforme a los años, pues se ha ido incrementando. 1970 pegó un salto bastante alto porque entró en ese tiempo lo que se le llama la revolución verde. Comenzaron a existir semillas mejoradas, sistemas de riego, una mejor fertilización y nutrición de los cultivos y comenzaron a entrar también muchísimos productos para la protección de lo que eran plagas y enfermedades
y es que al momento pues se ha ido incrementando. Al día de hoy se calcula que un agricultor en la misma área que tenían esos 4 agricultores en 1850, un agricultor puede producir para él mismo y para alimentar a 155 personas a más en la misma área. Actualmente la agricultura sigue avanzando, hay agricultura bajo invernaderos, en ambientes controlados, existe toda la parte de la agricultura de precisión y otras técnicas que cada vez hacen que un agricultor pueda producir más en una misma área. Y esto es importante porque si nosotros nos vamos a una agricultura en la que no se utiliza mucha técnica de producción agrícola, vamos a lograr producir, por ejemplo, 3 toneladas de maíz en 3 hectáreas, por ejemplo, y dejaríamos 1 hectárea para hábitat o como reserva natural. Pero si nosotros aumentamos la productividad y logramos producir estas 3 toneladas de maíz en 1 hectárea, lo que hacemos es dejar más áreas para hábitat natural o de conservación o para lograr en una de estas otras aumentar al doble o triple o cuádruple la producción que teníamos antes. Para eso es tan necesario la utilización de toda la tecnología que actualmente se brinda a la agricultura a nivel mundial. Y los productos agroquímicos, pues definitivamente es parte de esa tecnología. Son productos que sirven, como les decía, para la protección de enfermedades, para la protección de plagas, para la protección de malezas, ¿verdad? En campo, y que lo que hacen al final es ayudar a que las productividades sean mucho más grandes. Sin los agroquímicos a nivel mundial, la producción se vería mermada más o menos entre un 40 a 50%. Y teniendo población en aumento y todo eso, no podemos hacerlo, no lo podemos permitir. Tenemos que producir más cada vez productos de buena calidad, productos inocuos que no causen daño y para lograr llegar a abastecer alimentos a todo el mundo. Los productos agroquímicos son estudiados, son muy estudiados. Son productos que para su comercialización necesitan estar registrados. En Guatemala se registran en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Y el registro de agroquímicos se da siempre y cuando se demuestre que ese no va a causar riesgos innecesarios a la salud o al ambiente, ¿verdad? Los productos agroquímicos en la actualidad son los productos más estudiados en la historia, por varias razones que los vamos a ver adelante. Son más estudiados que las medicinas o que los cosméticos o los aditivos para alimentos, etcétera. Son muy, muy estudiados precisamente porque uno los asperja y va a diferentes compartimientos como ambientales, como lo vamos a ver. Actualmente, desarrollar un producto agroquímico desde que se comienza a investigar hasta que sale al mercado ya después de haber sido registrado y sale a su comercialización, cuesta el aproximado de $286 millones. De 140,000 moléculas que se comienzan a estudiar en un principio, muchas de ellas son moléculas que se dan en forma ¿cómo se llama? En análisis computacional, de ahí pasan al laboratorio, pero de 140,000 moléculas que se comienzan a estudiar, al final una de todas esas llega a salir al mercado como un agroquímico para la venta, después de haber pasado un montón de filtros para salir ahí. Muchos de esos filtros tienen que ver con la parte toxicológica para el humano, con la parte toxicológica para todos los demás animales que no son objetivo, animales de campo, insectos, etcétera, que son benéficos, y otros, lombrices de tierra, etcétera, y toda la parte ambiental. Normalmente el desarrollo de un producto agroquímico se lleva aproximadamente entre 8 y 10 años, un promedio de 9 años es el tiempo de estudio de un producto agroquímico. Y son más de 120 ensayos que se hacen para probar el comportamiento de este producto antes de que salga al mercado.
dentro de la parte de la investigación y desarrollo de un producto agroquímico está el área toxicológica y ambiental. Esta es una parte de todos los estudios que se hacen. También hay estudios desde la parte química, de cómo se tiene que formular, cómo se tiene que empacar, toda la parte de efectividad en campo y otro montón de estudios que se hacen, pero se enfoca mucho en la parte toxicológica ambiental, es donde se hacen la mayor cantidad de estudios. El día de hoy vamos a ver básicamente el área ecotoxicológica, que tiene que ver con todos los organismos no previstos en una fumigación, desde algas, pulgas de agua, peces, aves, microorganismos, abejas, etcétera, y con toda la parte que tiene que ver con el metabolismo y residuos del agroquímico. Después de que uno esparce, uno tiene que saber qué pasó con ese agroquímico. Normalmente lleva, como les decía, entre 8 a 10 años todos estos estudios, y los estudios del área toxicológica ambiental aproximadamente tienen un valor de 67 millones de dólares. ¿Por qué es que hay tanto estudio y por qué es que se estudia tanto un agroquímico? Y lo que sucede es que no es como una medicina, por ejemplo, o un cosmético, que la medicina uno se la toma y el daño o los efectos que pueden llegar a tener es única y exclusivamente con la persona que tomó la medicina, es decir, se evalúa los efectos que tiene sobre la persona. Igual con los cosméticos y otros productos, que también es sobre la persona. Con el agroquímico es diferente, porque normalmente el agroquímico lo que hacemos es asperjarlo en el campo en ambientes libres, excepto que sea en ambientes controlados, pero se asperja y llega a incidir en todos los compartimentos ambientales ahí. Llega a incidir en el suelo, en el aire, en el agua, en la misma planta donde llega, en las frutas, en los microorganismos que viven en el suelo, etcétera. Y todos estos compartimentos son los que se analizan en la parte ambiental. Uno aplica producto en campo y lo ideal es que la aplicación fuera bien dirigida y llegara única y exclusivamente a lo que uno tiene que tratar. Una plaga, por ejemplo, que llegara únicamente al insecto que se le está haciendo daño al cultivo y quedar ahí nada más. Pero eso no es así. Normalmente uno asperja en el campo, cae la aplicación en el cultivo y muchas veces esa misma aplicación puede, tener deriva hacia el aire, puede caer un poco de la aplicación en el suelo, el resto queda posiblemente en la planta, en el cultivo tratado, y lo otro pues que definitivamente se dedica a controlar la plaga. Pero si hay deriva o volatilización, puede llegar al compartimento de aire, donde después por condensación puede volver a caer al agua o puede caer al suelo. Puede ser que de los cultivos haya poquito de escorrentía hacia el suelo y de ahí por lixiviación o por escorrentía puede llegar al agua o puede llegar a niveles freáticos, etcétera. Llega a caer en los cultivos o en los frutos, y estos también pueden al final llegar a contener parte de residuos del plaguicida que se aplicó, o en las vacas, en el pasto, etcétera. Al final, todo esto podría en algún momento llegar residuos en los alimentos que consume el humano, aparte de las personas que hacen las aplicaciones, que también tienen contacto directo con los plaguicidas. Pero todos los estudios que se hacen son específicamente para asegurar que cuando nosotros asperjamos un agroquímico en el campo, si lo hacemos de la forma correcta y de acuerdo a las instrucciones indicadas, en ningún momento esta cantidad de residuos que podría en algún momento existir en los alimentos va a generar ningún daño en las personas que lo consumen, ni va a generar daños al ambiente también, ni a las aguas, ni a los peces, etcétera. Esos son los estudios que se hacen, son un montón y como les decía, 8 años como mínimo de esta cantidad de estudios que se van haciendo. Muchos de los estudios son filtros
Entra un montón de productos en análisis y de acuerdo a los estudios que se van haciendo, muchos se van descartando porque se va viendo que podrían llegar a tener problemas, se van descartando y al final 1 o 2 máximos de todos los productos que comenzaron a estudiarse en un principio pueden llegar a registrarse y a comercializarse. Vamos a ver entonces algunos de los estudios que se hacen a nivel ecotoxicológico, que son los riesgos que podrían existir en organismos no objetivos. El objetivo principal de los agroquímicos es controlar plagas, enfermedades, malezas, pero tenemos que saber que al aplicarlos no vamos a afectar otro montón de organismos que normalmente se encuentran en campo. Uno de los primeros estudios que se hace es en aves. Para esto se utilizan dos especies de aves, básicamente 2 tipos de codornices y un pato, el pato mala. Básicamente aquí a la par están las figuras de ellos. Y sobre estos animales se hacen los estudios en laboratorio para saber qué tanto puede causar riesgo el agroquímico en ellos. ¿Por qué se usan estas especies? Son especies validadas a nivel mundial, son las especies que se deben de utilizar de acuerdo a las normativas mundiales que existen para hacer este tipo de estudios y generalmente son las especies más susceptibles y que tienen mayor similitud y que pueden representar a todo el reino, pero en este caso de toda la parte de las aves. Entonces, por eso se escogen estas y sobre estos tipos de especies es que se hacen todos los estudios. Y eso ocurre con todos los demás estudios que vamos a ir viendo posteriormente. ¿Qué se estudia en las aves? Pues se estudia el hecho de que el agroquímico, después de ser aplicado en las condiciones correctas, no va a causar daños a las aves. Y para eso se estudia la toxicidad oral aguda en las aves, se estudia las toxicidades de corto plazo y las toxicidades dietarias de largo plazo, así como toxicidades para estudios de 2 generaciones de aves, por lo menos. Se ven estudios de disrupción endocrina también. Todo agroquímico que llega al mercado y que se use en las dosis correctas y en las frecuencias de aplicaciones adecuadas y correctas, nunca va a causar daños a las aves porque los estudios demuestran que aplicado ahí no les va a causar daño. ¿Ya? Por ejemplo, uno de los estudios es la toxicidad dietaria, en la cual a las aves se les da todos los días de comer una cantidad, una dosis específica del producto que se está estudiando, el agroquímico. Se le da el agroquímico diariamente en la dosis de comida, es como una dosis dentro de la comida que se le da todos los días y luego se le da durante toda su vida y luego al término de la vida se analiza si esa dosis específica le causó daño o no le causó daño a la especie. Con eso se llega a los niveles en los cuales sabemos que cierta dosis de producto no le va a causar absolutamente ningún daño durante toda su vida, comiéndolo todos los días a una especie en específico. En este caso sería a las aves. Y cuando uno aplica en las dosis correctas y adecuadas, esa dosis nunca llega a esos niveles, por lo cual se asegura uno que nunca les va a causar daño a las aves. Daño con agroquímicos los causamos si los usamos inadecuadamente. Muchas dosis muy elevadas, dosis muy repetitivas. Ya hay otro montón de problemas en campo que nosotros mismos podemos causar y que nos salimos de los parámetros normales de aplicación, que son los que deberíamos de tomar siempre en cuenta. Siempre en todos los estudios siempre se evalúa la toxicidad oral aguda normalmente o dermal, y la toxicidad oral aguda es lo que determina la peligrosidad del producto en sí. Normalmente se expresa como DL50 y la expresión se da en miligramos por kilogramo, miligramos de producto por kilogramo de peso corporal de la especie tratada. Y esto pues tiene un valor. La toxicidad oral aguda es un estudio de corto plazo, normalmente no más de 24 horas, en los que se les da una dosis única a especies en estudio y se determina la dosis
que mata al 50% de la población en estudio. Por eso se le llama DL50. Es decir, esta cantidad de miligramos por kilogramo de peso de la especie indica que si nosotros llegamos a comer o si el ave llega a comer esa cantidad de producto, se puede morir, tiene un 50% pues, de posibilidades de morirse. Y esta DL50 pues la tienen absolutamente todos los productos químicos, agroquímicos, medicamentos, todo el mundo, todos los productos químicos tienen o se les especifica la DL50 y tiene que ver con la toxicidad intrínseca del producto en sí. La otra especie que se ve son los peces. Las especies que se ven en peces son 3, trucha, pez dorado, y la carpa, están acá. Y también se hacen exposiciones y se evalúan básicamente la toxicidad aguda para los peces. Ahí se da en miligramos por litro porque es en agua, ¿verdad? Es en la concentración en agua del producto. Se hacen todos los estudios de toxicidad crónica, es decir, toxicidad a largo plazo, normalmente entre 28 días hasta el ciclo de vida del pez, donde se saca la cantidad de dosis o la cantidad de producto que un pez podría ingerir todos los días durante toda su vida sin que le cause ningún efecto, ¿verdad? Y también se hacen estudios de bioacumulación. Ahora, actualmente ya no se permiten productos que se bioacumulen en peces o en sedimentos de río, por ejemplo, todos esos productos que en las primeras generaciones de agroquímicos fueron muy frecuentes, como los organoclorados, ya no existen en el mercado. Actualmente, todos los estudios de bioacumulación se hacen para asegurarnos de que un producto no va a ser bioacumulable en los peces o en los sedimentos de agua, por ejemplo. Luego también se hacen estudios en invertebrados acuáticos. Hay 2 especies ahí que se analizan o que se entran en estudio. Una es la pulga de agua, la Daphnia magna, y moscas no masticadoras. También se evalúan toxicidad aguda, toxicidad crónica en la Daphnia, hasta 21 hasta 4 progenies en 21 días, y para la mosca no masticadora por 28 días, y también se sacan los niveles de no efecto, ¿verdad? Que dosis de producto no les causa ningún efecto durante toda su vida. Eso va de acuerdo. Todo esto después se traduce a la cantidad de dosis que uno aplica en campo y al número de aplicaciones que puede hacer en campo. Si uno sigue las instrucciones de las etiquetas y, aplica las dosis que le indican, las cantidades de veces de aplicación que puede hacerlo, nunca va a llegar en los residuos o en las aplicaciones en sí a sobrepasar los niveles de no efecto para todas estas especies. La otra especie, organismo que se estudia bastante es la abeja. Generalmente se estudia en la abeja melífera y también se les estudia la toxicidad oral en abejas, la toxicidad de contacto y se hacen estudios de campo. Las primeras 2, tanto la toxicidad oral como la de contacto, pues se hacen estudios de laboratorio. A la abeja se le da de tomar agüita con miel y con producto para saber su toxicidad y también se le coloca encima de su cuerpo en soluciones el producto para ver y llegar a definir el nivel de toxicidad que ese producto puede tener para la abeja. Ahora, en las etiquetas actuales de todos los agroquímicos, puede llegar a venir un pictograma que indica que el producto puede tener riesgo para la abeja. Es decir, que ese producto no debería aplicarse, por ejemplo, cuando hay floración o hay floración ahí tenemos un producto y a la par tenemos otro producto, otro cultivo con floración, ese producto no debería aplicarse porque puede representar algún riesgo para la abeja. Entonces no debería de aplicarse. No todos los productos tienen ese pictograma. Los que sí representan riesgo van a traer ese pictograma definitivamente. Todos los estudios que les estoy hablando se hacen para absolutamente todos los agroquímicos que existen o que se evalúan, que se desarrollan y se comercializan. Y todo producto agroquímico que se registra tiene que contar con todos estos estudios. Luego también se hacen estudios en artrópodos y en insectos benéficos. Ahí hay 4
4 especies que se ven: una avispa parasitoide, un ácaro predator, un habitante del follaje y un habitante del suelo. Ahí a la par están todos los nombres científicos. Yo no los pronuncio, no soy agrónomo, entonces no los puedo pronunciar bien, entonces para que no se rían, mejor no los pronuncio, ya ustedes los podrán leer ahí. Esos estudios se hacen para este tipo de artrópodos y se extrapolan, por decirlo así, para todos los insectos benéficos en campo. También se hacen estudios de toxicidad en laboratorio y se hacen estudios bajo condiciones simuladas de campo o de campo propiamente dicho, para tener la seguridad de que aplicados correctamente, pues los plaguicidas no le van a causar daño a este tipo ¿cómo se llama?, de organismos. Si causa daño, pues entonces la etiqueta y el plaguicida en sí dirá que sí causa cierto daño para ese tipo de organismos benéficos, ¿verdad? Luego también se estudia lo que es el suelo, las lombrices de tierra. Ahí normalmente la especie utilizada para los estudios es la lombriz del compost, y también se hacen las evaluaciones de la toxicidad aguda, las evaluaciones de toxicidad subletal o crónica. Ahí se ve letalidad, crecimiento, la reproducción hasta 28 días con una sola aplicación en suelo, y se ve el comportamiento de la lombriz, y lo importante es pues asegurarse de que las aplicaciones no causen ningún daño a las lombrices de tierra. Y se ven también todos los riesgos que pueden existir en los microorganismos del suelo. Normalmente se evalúan 2 tipos de microorganismos. No se cuentan los microorganismos en sí, sino lo que se evalúa es la acción que los microorganismos hacen en el suelo, y se evalúan básicamente los microorganismos nitrificadores y los transformadores de carbono. Ahí se hacen evaluaciones con una sola exposición a largo plazo entre 0, 7, 14 y 28 días, y lo que se analiza precisamente es que la cantidad de nitratos formados por este tipo de microorganismos sigan constantes, no se minimicen, y que el efecto potencial en la transformación del carbono también no sufra ningún efecto. Lo anterior son todos los estudios que se hacen en los organismos no objetivo claves que existen en campo y para los cuales todo producto pues es estudiado, ¿verdad? Luego se hacen todos los estudios ambientales. Cuando uno aplica, tal como dijimos, el producto puede quedar sobre la planta, se puede ir al suelo, puede ir por volatilización al aire o por deriva, puede llegar al manto freático, o puede llegar por escorrentía o por volatilización, puede llegar, por ejemplo, a ríos o a lagos cercanos, etc. Y todas estas pruebas de qué pasa con los agroquímicos después de que se aplica también se hacen, ¿verdad? Se hacen tanto las pruebas de degradación como las pruebas de movilidad, las de disipación y las de acumulación. Las vamos a ir viendo despacito. Degradación básicamente indica cómo el producto agroquímico, después de haber sido aplicado y quedado en un comportamiento ambiental, que puede ser en la planta, en el suelo, en el aire, en el agua, se descompone y llega a formar otros productos o subproductos que ya no tienen ninguna acción letal, por decirlo así, o tóxica como el agroquímico inicial. Sí, lo que se estudia es cómo se destruye y en cuánto tiempo se destruye el producto que estamos aplicando. Ahí se hacen estudios de degradación en suelo, tanto de degradación aeróbica como degradación anaeróbica. Y se hacen anaeróbicas porque hay muchos cultivos que necesitan mucha agua, por ejemplo el arroz que está negado, o productos que son asperjados o ¿cómo se llama? Aplicados en lugares donde llueve mucho y el suelo puede llegar a negarse bastante. Por eso es que se hacen esos 2 tipos de degradación, y además también se hacen estudios de fotólisis, cómo afecta la luz en la degradación de los agroquímicos en el suelo.
La degradación de los agroquímicos en el suelo pues se debe a un montón de factores, tanto factores bióticos como factores abióticos, ¿verdad? Ahí tiene que ver el pH, tiene que ver el agua que esté en el suelo, algún montón, la cuestión de mineralización, y lo que más ayuda son las degradaciones bióticas, que tiene que ver con todos los microorganismos que están en el suelo, cómo degradan ese producto al nomás llegar, que la mayor parte de los agroquímicos al llegar al suelo en una aplicación normal es degradado en los primeros centímetros del suelo antes de comenzar a lixiviarse. De ahí se degrada prácticamente todo. También se hacen todos los estudios de degradación en el agua por medio de hidrólisis, varios rangos de pH, por medio de fotólisis. Ahí se utilizan estudios a nivel de laboratorio con una luz artificial, que es el xenón, por 30 días, y se hacen todos los estudios de biodegradación, especialmente en agua, para saber que no va a haber acumulación en sedimentos de aguas. Esos estudios se hacen hasta por 3 meses. Y también se hacen todos los estudios de degradación en el aire. Normalmente ahí lo que degrada el agroquímico en el aire es la fotólisis, la luz ultravioleta, la luz del sol, etcétera, es lo que degrada al agroquímico. Se hacen otros tipos de estudios de degradación, por ejemplo, en la planta. Al llegar el producto a la planta absorberlo, quedar sobre las hojas y todo, se tiene que saber cómo ese producto se degrada en la planta. También se hacen estudios de degradación en el ser humano, etcétera, etcétera. Pero a nivel ambiental lo que se hace es saber que cualquier producto que ha sido asperjado, que llega al suelo, al aire o al agua, se degrada definitivamente de una forma más o menos inmediata. Luego también se estudia la movilidad, es decir, aunque asperjamos un producto en un cultivo, el producto puede movilizarse. Entonces se hacen estudios de movilización en sistemas de flujo de aire, porque por volatilización o por deriva se puede ir en el aire y tenemos que saber si se va o no se va, hacia dónde se va. Normalmente aquí se utilizan, y es en laboratorio también, se utilizan los plaguicidas radiomarcados con carbono 14 y se les da un seguimiento para ver a dónde se van, si es que tienen movilidad. También se hace toda la movilidad en suelos, ¿verdad? Y ahí dos de los factores más importantes son los coeficientes de partición, tanto en el suelo como en la porción orgánica del suelo, lo cual nos garantiza que el producto, si uno lo asperja, normalmente tiene que ser absorbido en los primeros centímetros del suelo para que éste sea degradado ahí, y sea degradado en un cierto tiempo. Y el estudio que se le hace a todos, que tiene que ver precisamente con los dos coeficientes que acabamos de hablar, es la lixiviación o los lisímetros. Normalmente los lisímetros se hacen también, son estudios de laboratorio, y se hacen con columnas de tierra, normalmente la tierra de un cultivo. Aquí abajo hay una foto de un lisímetro en una de las plantas de investigación de agroquímicos, y es una columna de tierra normal donde se hacen los estudios, y arriba pues lo que se hace es asperjar el agroquímico como normalmente se haría en las aplicaciones en campo. Y luego, al final, se estudia todo el producto que por lixiviación en agua sale contra una muestra definitivamente piloto, que es un producto que no pasa por el suelo, sino que pasa directamente después de haber sido asperjado. Normalmente acá pues van a salir residuos de plaguicidas, pero este estudio lo que pretende demostrar para todos los plaguicidas es que después de haber pasado por el lixímetro y de haber pasado por toda la degradación que puede sufrir en el suelo, a nivel freático ya no van a existir residuos de plaguicidas. Si el plaguicida no debe de llegar a contaminar agua de suelo, de mantos freáticos, ¿verdad? Y que pueda llegar después al agua superficial, como son los lagos, los ríos, etcétera. Esto se hace para todos los agroquímicos. En algunos casos, si nosotros venimos y dejamos caer un chorro de producto concentrado, por ejemplo, de agroquímico, o hacemos muy malas aplicaciones, suelo normal, equipos y todo con concentraciones altas, muy probablemente sí puedan llegar a haber residuos.
Pero aquí la importancia de que nosotros apliquemos correctamente el plaguicida. Si lo aplicamos bien, nunca vamos a tener residuos de los mismos en los niveles freáticos del agua. Y el otro estudio que se hace es el de disipación, que es básicamente saber en cuánto tiempo se degrada un plaguicida. Ya sabemos cómo se degrada y en qué se degrada. Y también se hacen todos los estudios para saber el tiempo en que ese plaguicida se degrada también. El tiempo de degradación de los plaguicidas se determina con las letras DT, que es la vida media básicamente, y en la parte de abajo, que generalmente el DT lleva un porcentaje, un número que podría ser 50, que sería la vida media del 50%, que se degradó el 50% de ese plaguicida, y eso dato pues se da en días. Por ejemplo, un DT 50 de 4 días significa que el plaguicida se degrada hasta el 50% en 4 días. Disipación, los estudios de disipación se hacen en suelo, se hacen en agua y también se hacen en cosecha al final, que es de donde se obtienen los límites máximos de residuos, que por ejemplo uno aplica en campo y al nomás aplicar pues queda una gran cantidad, todo el producto queda al principio y se comienza a degradar inmediatamente. Cuando llega al DT50 es donde se fijan normalmente los límites máximos de residuo, que los límites máximos de residuo, aparte de la disipación, hay varios factores más para indicarlos, para colocarlos o para establecerlos, pero generalmente es alrededor del DT50 y de ahí se siguen degradando hasta llegar a niveles de no detección, que sería básicamente un DT95 o 98% de degradación. Y esto pues tendrá, dependiendo del producto, cada producto tiene su vida media específica. No todos los productos se destruyen igual al mismo tiempo. Todos se destruyen, todos se degradan, algunos en pocas horas, otros en días y otros en 2 o 3 semanas, por decir algo, ¿verdad? Actualmente no se permiten estudios que tengan disipaciones muy largas, que permiten una acumulación, sobre todo en suelo o en algunas partes grasas de animales, etcétera. Esos productos actualmente ya no se permiten, que eran, por ejemplo, los famosos organoclorados que existieron al principio de los productos agroquímicos, al principio de la agricultura, en los años 50, 60, hasta los 70, que fue donde se prohibieron en todo el mundo, ¿verdad? Esos productos sí eran muy difíciles de degradar y de disipar. Se degradaban, pero muy a largo plazo. Estos tipos de productos ya no se permiten en la actualidad. Actualmente todos los productos pues tienen una degradación de poco tiempo, ¿verdad? Solo permítame un momentito. Vamos a ver si puedo aquí. Ay, Dios mío. Voy a tratar de ponerles ahí todos los datos que hemos visto y los datos de toxicología de los productos se pueden encontrar y están disponibles para todo el mundo que quiera verlos. Hay varias bases de datos en ese sentido. Yo en lo personal utilizo una base de datos que es la de la Universidad de Hertfordshire, que es una universidad inglesa. Aquí está el link. Voy a tratar de colocarlo para que lo miremos. Permítanme un momentito. Aquí está. Solo tal vez me indican si se mira la pantalla de la... Sí se mira, Julio, gracias. ¿Sí? Ok. Esta es la base de datos de la universidad, ¿verdad? Es una de las bases de datos para mí de las más completas que existen. Es una muy buena universidad. Todos los datos que están aquí pues son 100% con base técnica y científica. Y en esta base de datos uno puede encontrar todo lo concerniente a todos los datos de los plaguicidas que hemos visto anteriormente. Es muy fácil de usar y, por ejemplo, en la página del lado izquierdo ustedes pueden ver, por ejemplo, vamos a buscar un herbicida, ¿ya? Entonces, le damos ver herbicidas y aquí nos aparecen
todos los herbicidas en orden alfabético. Voy a buscar uno que está de moda actualmente, solo para que lo miremos. Vamos a ver, EDF. Voy a buscar el glifosato. Aquí está. Aquí está el glifosato, por ejemplo. Y nosotros, si le damos ahí, nos va a entrar, lo podemos ver en español, nos va a entrar a la página del glifosato, ¿verdad? Tiene otros nombres, hay un resumen, hay una información general del glifosato, ¿verdad? ¿Qué tipo de plagas controla? Algunos ejemplos de aplicaciones en qué cultivo se utiliza. Luego, dado cómo está el glifosato en relación a su registro, aquí solo tiene datos de la Unión Europea, puesto que es una universidad inglesa, entonces los datos que aquí aparecen son sobre la universidad, sobre la Unión Europea, pero por ejemplo nos dice que el glifosato en el Reino Unido está aprobado para su uso y el estándar para el resto de los países de la Unión Europea nos indica que el glifosato también tiene aprobación de uso para todos los países, si se dan cuenta aquí, ¿verdad? Aquí dice que es aprobado para su uso en todos los países. ¿Dónde más se utiliza? Algunos países donde más se utiliza, no están todos, por supuesto. Y de ahí entramos a la parte de todos los datos, la parte como es la estructura química del glifosato, algunos datos normales o comunes del glifosato, qué tipo de plaguicida es, el grupo químico al que pertenece, ahí está el número de CIPAC, el número CAS, el nombre UPAC, por ejemplo, que es el que generalmente se utiliza en las etiquetas, cómo es la clasificación de resistencia que este tiene, tipo de formulaciones más comunes que se encuentran en la Unión Europea. Y luego comenzamos, por ejemplo, con los datos de destino ambiental, sean datos de solubilidades, datos de fusión, de degradación, sean coeficientes de reparto, ¿verdad? Tensiones superficiales, etcétera. Da también todos los datos de degradación, da degradación en suelo, en vía aeróbica. Por ejemplo, aquí está el dato, el valor de la degradación, que normalmente es de T50, como les decía, la vida media 50, y el valor en suelo es de 15 días, ¿verdad? La tasa de disipación, fotólisis, hidrólisis, por ejemplo, el DT50 en el agua, en el sedimento, la vida media donde se destruye el 50% es de 74 días, en agua es solo de 9 días, 10 días prácticamente. Están la absorción y la movilidad que puede tener en el suelo, están los coeficientes de absorción, por ejemplo, son muy altos. Normalmente cuando un coeficiente de absorción es alto es porque se retienen las primeras partes del suelo y no va a sufrir problemas de lixiviación hacia aguas freáticas, por ejemplo. Están todos los índices de destino, metabolitos que se forman. Está toda la ecotoxicología, que era lo que estábamos viendo. Por ejemplo, hay ecotoxicología en algunos mamíferos, en aves, en pescado, en vertebrados acuáticos, en crustáceos, en organismos que habitan sedimentos, en plantas acuáticas, otras plantas no objetivos, en algas, en abejas, en abejorros, en otros polinizadores, en lombrices de tierra, macroorganismos del suelo, microorganismos del suelo, algunos artrópodos, etcétera, ¿verdad? Todos los datos se encuentran acá. Y también da toda la parte de toxicología y salud humana. Está la toxicología en mamíferos, o sea, para el hombre. La toxicología es más de 2000 en aguda, es decir, es una toxicología sumamente alta, lo cual significa que el producto es muy poco tóxico. Si uno lo ingiere, pues es muy poco tóxico. De 2000 es similar a la toxicología, por ejemplo, de la aspirina, ¿ya? Que la aspirina anda por ahí, por ese rango también. Están los datos de la ingesta diaria admisible, por ejemplo. Yo les hablé de la dosis que se le da a un organismo
y que esa dosis de ese producto que se le da en la dieta no le va a hacer ningún daño durante toda su vida. Todo eso, después de un montón de estudios que se hacen en la parte de mamífero, de toxicología para el humano, que es ahí una charla específica para eso que lo vamos a ver, de ahí sale un dato que es la ingesta diaria admisible, que es el que tenemos acá. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros como humanos, este es un factor que después lo vamos a explicar en otra charla, significa que nosotros como humanos podemos llegar a ingerir todos los días durante toda nuestra vida 0.5 miligramos de glifosato por nuestro peso corporal, por kilogramo de nuestro peso corporal al día, sin que eso en ningún momento nos vaya a hacer ningún daño durante todo el resto de nuestra vida. Es la ingesta diaria admisible. Y eso va de la mano con los límites máximos de residuos, y todo esto se logra siempre y cuando nosotros apliquemos correctamente, bajo la dosis correcta, en las aplicaciones debidas, etcétera, y bajo todas las indicaciones que se dan en las etiquetas y en los panfletos. Si uno hace eso, esta ingesta nunca la vamos a tener y nunca nos va a causar daño en nuestra ingesta diaria. Están los LMRs, por ejemplo. Bueno, los LMRs se consiguen en las bases de datos de plaguicidas para la Unión Europea, o en Codex, o si va el producto para Estados Unidos, en las bases de datos de LMR de Estados Unidos. Bueno, está muchos de los datos, y está para absolutamente todos los productos que ustedes vieron ahí. Es una base muy completa. Yo siempre la recomiendo porque aquí pueden encontrar muchísimo dato sobre las propiedades de cualquier plaguicida que actualmente está registrado y se comercializa, sobre todo aquí en Guatemala, ¿verdad? Voy a salir de acá y voy a regresar a la otra presentación. Creo que por ahí vamos, ¿verdad? Sí, Julio, ahí estamos. Ok. Bien, como les decía, estos son los estudios que se hacen en la parte ambiental y de destino ambiental. Aparte, hay otro montón de estudios que se hacen en los productos agroquímicos. Hay una charla específica que habla sobre la toxicología y la investigación. Ahí se hablan de todo el resto de estudios que se hacen con los productos agroquímicos. Lo que vimos aquí son todos los estudios que nos garantizan que si utilizado el agroquímico bajo las recomendaciones indicadas en la etiqueta y utilizando siempre buenas prácticas agrícolas, nunca va a causar riesgos inaceptables a la salud o al ambiente. De todos nosotros que estamos en el área de agroquímicos, depende que los productos sean utilizados correctamente. Y por eso hay que insistir bastante y hay que llevar la información hacia toda la gente que está a nuestro cargo, estudiantes, agricultores, productores, etcétera, de la importancia de usarlos correctamente en campo. Si los usamos mal, definitivamente vamos a tener consecuencias. Si los usamos bien, no vamos a tener consecuencias, y los productos que vamos a cosechar serán inocuos para el ser humano. Bien, la última parte, muy rápidamente, les voy a comentar. Nosotros como Gremiagro desarrollamos y formamos parte y apoyamos 3 programas ambientales. Uno de ellos son las camas biológicas, el otro es Campo Limpio, y el tercero es un programa que se llama Haz tu parte. Las camas biológicas es un filtro, básicamente. Es una estructura muy efectiva que se utiliza en campo para poder degradar cualquier derrame de producto agroquímico que se pueda llegar a dar durante el reenvase, durante la mezcla, a la hora de la preparación de la mezcla y a la hora de lavar equipos. Básicamente, en campo, las fuentes puntuales de contaminación que se pueden dar por agroquímicos es precisamente ahí, en la preparación de la mezcla, o en el llenado del equipo de aplicación y en la limpieza de los equipos de aplicación. Ya que aquí, cuando hacemos la mezcla y todo, usamos producto concentrado. Y si se cae un poco ese producto, se rebalsa o por goteo o por cualquier cosa, nos cae el producto y cae al suelo,
esa cantidad de producto concentrado sí puede en algún momento llegar a causar contaminación. Cuando uno ya tiene hecha la mezcla en la bomba de fumigación y sale al campo a asperjar, cuando uno asperja en la forma correcta, con la dosis correcta y todo, eso no nos va a causar ninguna contaminación. Como les decía, la mayor parte del producto cae sobre la planta y se degrada, llega al objetivo. Si cae en el suelo, se degrada en los primeros centímetros del suelo y nunca nos va a causar ningún tipo de contaminación. La degradación es segura. Mientras que aquí, cuando uno hace la mezcla o lava los equipos, posiblemente mayores cantidades que las que se permiten podrían llegar al suelo y ahí pueden llegar a contaminar, a causar uno contaminación. Y por eso es que se hace la cama biológica. Una estructura muy fácil de usar, es muy fácil ¿cómo se llama? De hacer, sumamente económica, muy efectiva. Y lo que es más importante es que crea una cultura en campo de que uno la mezcla y el lavado del equipo lo tiene que hacer en un solo lugar y no ir de un lugar a otro haciéndolo, porque entonces puede ir contaminando de un lugar a otro. Se hace un solo lugar la mezcla y el lavado de equipos en el campo, ¿verdad? Y sobre una cama biológica, que es este filtro microbiológico probado a nivel internacional que degrada cualquier pequeño excedente por contaminación, por derrame que hubiera podido existir ahí. Hay una charla también sobre camas biológicas, esa normalmente la da Luis, ¿verdad? Y ahí pues se explica cómo funciona, cómo se hace la cama biológica en campo y cómo se mantiene, etcétera, etcétera. Esa es una charla que me imagino que también se va a dar dentro de estas charlas que estamos dándoles a ustedes. El otro programa, pues, es Campo Limpio. Me imagino que ya muchos conocen el programa Campo Limpio en Guatemala, que es básicamente un programa que se creó desde 1998 aquí en Guatemala y que se creó con la finalidad de darle una solución ambiental al manejo de los envases vacíos de productos agroquímicos. Los productos agroquímicos hace ya varios años, antes del año de 1900, muchos de los productos agroquímicos se dejaban tirados en campo, se quemaban en campo y muchos de ellos se lavaban, los agricultores lo lavaban bien y todo y los volvían a usar porque normalmente el envase del producto agroquímico es un envase de alta calidad precisamente por el tipo de producto que contiene. Desde que comenzó el programa Campo Limpio, la técnica del triple lavado y todo, pues eso se ha ido disminuyendo. Y el objetivo de este programa es precisamente ese, darle salud y seguridad a los agricultores y disminuir toda la contaminación que pueden causar los envases vacíos de agroquímicos en campo. Se hace el triple lavado, que también es una técnica que hay que hacer cuando se termina un producto agroquímico y antes de desechar el envase, pues se le tiene que hacer el triple lavado, destruirlo y después llevarlo a un mini centro de acopio para que después se le dé el destino final a esos envases en una forma correcta. Hay una charla también dada por Luis sobre lo que es campo limpio, triple lavado, ¿verdad? Que también ahí explica bastante lo que significa esto. Y el otro programa con el que trabajamos es Haz tu parte, que ahí lo trabajamos con el sector nacional de plástico, Coguaplast en Guatemala, y básicamente se trabaja, nuestra parte es trabajarlo conjuntamente con ellos, con docentes y niños y jóvenes del interior de la República y de toda la República, básicamente, en los cuales a los niños la idea es hacerles conciencia de que tienen que reciclar el plástico. En el caso de agroquímicos, se les indica y se les hace conciencia de que el mensaje se lo tienen que llevar a sus papás o a las personas adultas que trabajan con agroquímicos en campo, llevándose el mensaje de que tienen que hacer el triple lavado y de que los envases de agroquímico se tienen que disponer en los ministerios de una forma adecuada a través del programa Campo Limpio. Eso es básicamente los tres programas con los que trabajamos y que tratamos también de colaborar con el medio ambiente en nuestro país. Bien, esa es básicamente la charla que tenía el día de hoy. Cualquier cosa, ahí tienen mi contacto, mi mail es jruano.gremiagro@industriaguate.com. Me pueden escribir, pueden hacerme cualquier consulta si necesitan cualquier ayuda y yo puedo
y está en mi capacidad, pues con muchísimo gusto, ahí estamos a las órdenes. Gracias, Luis. Muchas gracias, Julio, por este tema que nos has dado este día, los productos agroquímicos y el ambiente. Vamos a dar un minuto por si existieran algunas preguntas de parte de los profesionales que tuvieron a bien recibir esta charla. Tenemos a Rudy López, parece que teníamos ahí con la mano levantada, si nos puede escribir su consulta, si en todo caso tiene una consulta. Gracias. No tenemos consultas, Julio, simplemente te agradece Rudy López, Leobardo, te agradece Jairo Ariza, Eric Urrutia y así muchos más profesionales. Así es que agradecemos mucho tu participación y Mario Méndez, parece, Mario Martín Sagastume. Ah, perdón, aquí hay una pregunta, Julio. Martín Sagastume te pregunta, ¿qué hacer si en dado caso no tenemos cómo desechar los envases plásticos? Es una muy buena pregunta. Y tal vez ahí después me ayudas vos un poco también, Luis. El programa Campo Limpio ya está llegando prácticamente a todo Guatemala. Hay que preguntar en qué lugares está ya el programa Campo Limpio, pero prácticamente funciona en todo el país. También entiendo que Arequima, que es la que administra el programa, hace, ¿cómo se llama? Jornadas para recoger envases de agroquímicos en toda la República. Habría que preguntar, ¿verdad? Lo más importante, en todo caso, es que el producto, el envase de agroquímicos, después de que uno utilizó el último poquito, se haga la técnica del triple lavado. Si uno hace la técnica del triple lavado bien, en la charla que Luis da, pues él va a, ¿cómo se llama?, explicarlo. Si se hace la técnica de triple lavado bien, está comprobado por estudios hechos en laboratorios y científicos que más del 99.999% de los agroquímicos se desecha. Es decir, que el envase queda prácticamente sin ningún desecho de agroquímicos. Entonces, no va a causar más que un daño causado por el mismo plástico, como cualquier otro plástico de botella, de envase y todo lo demás. Sin embargo, se sugiere que el envase agroquímico siempre sea reciclado o enviado con gente que va a hacer un reciclado correcto de ellos. En este caso sería el programa Campo Limpio. No sé, Luis, si quieres aportar algo. Sí, claro. Aparte de eso, la importancia del triple lavado radica en el evitar de que mucha gente vuelva a utilizar los envases plásticos de plaguicidas para el traslado de alimentos o bebidas, como bien tenemos nosotros conocimiento. La forma como poder establecer un minicentro de acopio puede ser por medio de mi persona. Ya coloqué ahí mi correo electrónico. Los minicentros de acopio tienen un costo. Este costo pues es absorbido por las personas que tengan a bien establecer un minicentro de acopio. Y se hace mención también con los compañeros técnicos de Agrequima, con quien estaremos tomando un punto de referencia donde se va a colocar el minicentro. Esto con la única intención de poder dotar al camión recolector que hace una recolección de envases cada 3 meses y pues se le incluye dentro de su ruta o dentro de su GPS de recorrido ese minicentro de acopio como tal. Al momento de establecer un minicentro de acopio, se realiza una pequeña práctica de ello para que todos lo puedan utilizar. Ahí incluye también que podamos utilizar el minicentro de acopio con todos los envases de productos agroquímicos, toda vez estos contengan el triple lavado.
Nefi López te agradece haber compartido esta charla. Julio Selvin te pregunta, ¿hay algún incentivo para los agricultores que manejan los residuos? Me imagino que se refiere a los envases. Seguramente. Sí. No, por parte de Gremiagro, de Arequima, que son los que manejan y administran el programa, no. Entiendo que algunas empresas están comenzando a ver si incentivan un poco a los agricultores que devuelven los envases. Eh, eh, pero serán empresas de agroquímicos comercializadoras ¿cómo se llama? En particular. Tal vez solo para una cosa con respecto al desecho de los envases. Cuando son envases grandes, por ejemplo, canecas de 20 litros o toneles, por ejemplo, después de hacerles el triple lavado, lo que sí se pueden utilizar muy bien y generalmente se utilizan mucho es para basureros. Ahí no hay ningún problema. Tal vez solo quería dar esa indicación. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a ver. Johnny Reyes dice, Campo Limpio está a nivel nacional, si no estoy mal, está en Escuintla y Medio Oriente, las bases de acumulación de envases, si no estoy mal. Johnny, hay varios centros de acopio, uno está en el Petén, justamente está uno en Mazagua, en Escuintla, el otro está en Zacapa y el otro está a un costado de los aposentos en Chimaltenango. Vamos a ver, Saulo Joromococ te pregunta, ¿existe alguna penalización legal por daños ambientales como consecuencia del mal uso de plaguicidas? Sí, debe existirlo, debe existir tanto en las leyes del Ministerio de Agricultura como en las leyes del Ministerio de Ambiente. No le puedo decir exactamente ahorita cuáles son o en qué consisten, pero sí, definitivamente hay. Muy bien. Oscar Argueta dice, buenos días, gracias por la conferencia. ¿Habrá alguna tecnología, es decir, aparato, instrumento o metodología para evaluar el porcentaje de contenido de algún producto químico en el fruto? Por ejemplo, si quiero comerme un tomate, pero quiero conocer su porcentaje de contenido tóxico, si es que hubiera, esto también para garantizar un producto sano al consumidor, ¿hay alguna alternativa? No, ahí lo que se hace son análisis en laboratorios acreditados para conocer el contenido de residuos en los productos. Estos normalmente se conocen como límites máximos de residuos, LMR. Generalmente se dan en partes por millón. Eh, Aquí en Guatemala se han hecho muy pocos de esos estudios. No hay realmente un, una programación de estar revisando esto para los consumidores. Sería ideal. Precisamente actualmente ya salió un acuerdo gubernativo en Guatemala estableciendo que Guatemala tiene que utilizar los LMR del Códex para todos sus productos y la idea es forzar o ayudar o colaborar para que exista un monitoreo constante en Guatemala y conocer esos límites máximos de residuos. Hasta ahorita, como les decían, ha habido muy pocos, yo solo conozco de dos, uno que hizo la Universidad de San Carlos y otro que hizo el MAGA hace ya varios años, y precisamente analizaron tomates del SEGMA y de otros lados donde los fueron a traer, y gracias a Dios, pues los resultados fueron buenos, es decir, los LMR de los productos que encontraron estaban en sus niveles óptimos, muy poco sobrepasaban LMR, ¿verdad? Pero algún aparato simple que yo pueda tener en casa para saberlo, no existe, ¿verdad? Eso, la fruta hay que mandarlo bajo un protocolo a laboratorios especializados que hacen los análisis de LMR. Muchas gracias, Julio. Leonel Chinchilla te pregunta, hoy en día existen algunas normativas en cuanto al uso de los neonicotinoides. Aquí en Guatemala, en Centroamérica, en la mayor parte de los países, no. Es decir, los neonicotinoides, como todo producto, tiene que estar registrado, tiene que tener su etiqueta, su panfleto registrado y indicar ahí qué cultivos utiliza, hacia qué cultivos va, contra qué plagas y todo. Esa es la normativa, por decirlo así, de los productos.
Hay algunos países como Francia, por ejemplo, que ya no está utilizando neonicotinoides y algunos otros países que tal vez los tienen restringidos. Aquí en Guatemala y por lo menos en toda Centroamérica no existe. Gracias, Julio. Heidi Camposeco, ¿qué materiales se pueden utilizar para la cama biológica, para retener los residuos? Bueno, esta te la dejo a vos, que vos sos más experto ya que yo. Somos uno de los creadores, Julio. Tal vez, lo que se utiliza, perdón, lo que se utiliza en la cama biológica es un sustrato que en el 50% del sustrato que se usa en la cama biológica debe contener algún material orgánico que contenga bastante lignina. Ejemplo, por ejemplo, en Europa se utiliza mucho la lignina que proviene de la cáscara del arroz, por ejemplo, o de los cereales del trigo. Aquí en Guatemala hicimos varios estudios al inicio y el sustrato que se utiliza aquí en Guatemala para proveer la lignina es la caña del maíz, ¿cómo se le llama? El rastrojo del maíz. Ese contiene suficiente cantidad de lignina y es un buen elemento también para proveer la multiplicación de un hongo natural que naturalmente se da, que es el hongo de pudrición blanca y que es el que al final las enzimas de este hongo son las que proveen la degradación de cualquier producto orgánico que cae en esa cama. Entonces hay específicamente productos que se tienen que usar, un sustrato que tiene unos porcentajes ya establecidos. Todo esto, como les decía, se da en esa charla que da Luis sobre camas biológicas. No sé si quieres agregar algo, Luis. Yo creo que lo vamos a dejar para la charla. Vamos a dejar ahí siempre la idea. Bueno, con eso hemos terminado la fase de preguntas. Julio, agradezco mucho tu participación. No sé si querés ahondar en algo. No, solamente quedar a las órdenes, ponerme a las órdenes por cualquier cosa. Ya estamos siempre para servirles. Muchas gracias, Julio. Te agradecemos mucho. Agradecemos también la participación de todos los profesionales que estuvieron con nosotros. Agradecemos a CENAF la oportunidad que nos da de poder llegar a cada uno de ustedes. Esta charla se estará repitiendo para quienes no pudieron ingresar el día jueves a las 3 de la tarde, siempre con el licenciado Ruano, con esta ponencia. Y vamos a estar nuevamente para la siguiente semana con el tema etiquetado de plaguicidas y sus regulaciones regionales. Agradeciendo la atención de todos y cada uno. Tengan una feliz semana. Hasta pronto.